Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer guiso de mondongo. Hoy te traigo otra receta para combatir el frío, el guiso de mondongo. Esta es una receta que acá no hay matices, o te gusta o no te gusta, hay muchas personas que les gusta, muchas que no, acá nos gusta. Y hay varias recetas, varias maneras de hacer este guiso. Nosotros vamos a hacer una bien completa porque como dice el dicho, si la hacemos bien. Obviamente acá hay ingredientes que si no te gustan, obviamente no los usás. Es muy sabroso, a nosotros nos gusta, así que te quiero bien atento porque es una receta que lleva bastantes pasos, pero es muy simple. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar al final de este video y acá abajo en la cajita de descripción. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito, dejándonos tu me gusta y clicando la campanita para no perderte ninguno de los videos, que para nosotros es importantísimo para que podamos seguir haciendo más contenido. Dicho todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, mira, en una cacerola vamos a poner, acá tenemos el mondongo, así es como te tiene que venir, no tiene que tener olor fuerte, no tiene que tener ningún color raro, blanco, casi blanco y no tiene que tener olor. Lo ponemos acá, lo lavas bien, ¿no? Lo lavas bien, que igual ya lo limpian en la carnicería, no te preocupes, pero igual dale una lavadita por las dudas. Lo ponemos ahí, le vamos a poner una rama de puerro cortada así nomás grande, porque esto es para que le dé un poco de sabor y no darle tanto olor cuando se esté cocinando. Le vamos a poner unos granos de pimienta, un diente de ajo así machacado entero con cáscara y todo, y unas hojitas de laurel. Todo esto lo cubrimos con agua y lo vamos a hervir hasta que el mondongo quede bien tiernito. Lo pinchás con un cuchillo y cuando ves que está tierno, ya va a estar listo. Una vez que lo tenés tierno, lo vas a dejar reposar en la misma agua donde se cocinó hasta que llegue a temperatura ambiente y ahí te muestro cómo seguimos. Una vez que tenemos el mondongo que ya está a temperatura ambiente, mira, del otro lado esto es clave. ¿Ves que tiene esta grasita y como una pielcita? Esto hay que sacárselo porque esto después lo que a algunos les dice que le queda un gusto fuerte. Mirá, sale fácil, pero si no, te vas ayudando con el cuchillo, le sacás bien todo esto y ya te muestro cómo se corta. Y una vez que lo cortamos, esto está súper tierno, como te dije es clave que esté hervido hasta que quede tierno. Una vez que lo tenemos así, mira, lo vamos a cortar en pequeñas tiritas, acá tamaño bocado para que quede fácil de comer. Lo vamos cortando todo así y ya te muestro cómo empezamos con este guiso de mondongo. Para empezar a cocinar este guiso vamos a poner aceite o aceite de oliva en una cacerola a calentar. Acá vamos a ir empezando dorando las carnes, bueno, no se entendió. Vamos a empezar dorando las carnes, ahora sí. Yo estoy usando carne de cerdo, que puede ser el corte que vos quieras. Yo en este caso estoy usando cuadrada, puede ser pechito, bondiola, carré, lo que vos tengas. A esto le vamos a sumar la panceta cortada en unas tiritas así. Y también le vamos a sumar el chorizo colorado, también cortado en rodajas y después al medio. Movemos bien esto y lo dejamos para que se distribuya. Y ahora lo dejamos así a fuego fuerte hasta que se dore quieto 5 minutos y después recién ahí lo revolvemos. Pasados 10 minutos que cocinamos las carnes, como te dije, los primeros 5 minutos sin moverla, después recién ahí revolvés. A la carne de cerdo no va a estar bien doradita, pero ya la panceta del chorizo sí. Este es el momento de venir con toda la verdulería completa más o menos. Vamos a ir haciendo la guarnición aromática, que es cebolla picada, zanahoria cortada en unos pedacitos medianos, puerro y cebolla de verdeo, la parte de abajo cortadita bien finita,
La hoja del puerro se desecha en este caso porque es dura, la del verdeo te la reservás para después. Acá le vamos a poner morrón rojo, morrón verde, morrón rojo, un morrón entero. Yo estoy usando 1,5 mililitros, pero puede ser todo de un solo color. Ajo y apio. A esto le vamos a poner una pizquita ahí, un poquito, una pizca no, un poquito de sal para que vaya sudando. Y vamos a cocinar esto así. Ahora sí ponemos fuego medio y lo vamos a cocinar aproximadamente unos 10 minutitos. Pasados unos 10 minutos que pusimos las verduritas, ahora sí, mira cómo se achicó. Volvemos a subir el fuego, vamos con 2 hojitas de laurel y acá vamos con el mondongo ya cortado ahí adentro. Mezclamos, esperamos a que esto levante temperatura y ya te muestro el siguiente paso. Pasados unos 2 o 3 minutitos desde que pusimos el mondongo y subimos el fuego, ya levantó temperatura y mirá, vamos a ir con vino tinto para que levante todo lo que pueda llegar a estar pegado en el fondo de la cacerola, que es sabor puro. Mezclamos y dejamos que esto hierva unos 2 o 3 minutitos para que se evapore el alcohol del vino y ya te muestro cómo seguimos. Y cuando vemos que se evaporó el alcohol, ¿cómo nos damos cuenta? Porque respiramos y ya se fue el perfume del alcohol y queda todo el perfume del vino. Igual como te dije, 2 minutos que hierve y ya se evaporó. Vamos con el tomate triturado. Lo que queda acá le pones agua y va ahí adentro, se recupera. Y acá en los ingredientes vas a ver que dice aproximadamente 2 litros de caldo, ya sea de carne o de verdura. Nosotros estamos usando de carne y le vamos a ir poniendo de a poquito hasta que cubra todo. Si vemos que hace falta, le vamos poniendo más. Por eso te dije aproximadamente. Un buen guiso, la clave de cualquier buen guiso es el condimento. Así que acá no tengas miedo. Ají molido, orégano y pimentón dulce o picante puede ser. Pero el ahumado no le va a dar un rico sabor. ¿Qué hacemos ahora? Bajamos el fuego a mínimo. Mezclamos bien y esto lo vamos a cocinar aproximadamente 1 hora a fuego tranquilo. Como te dije, si ves que se va secando, le vas poniendo de a poquito un poco de caldo. Pasado 1 hora que estamos cocinando el guiso, así como lo ves, a fuego lento, tranquilo, este es el momento de ponerle papa. Papa también cortada en tamaño bocado. Mezclamos, dejamos que esto se cocine. Acá también va a depender mucho el tamaño de cómo cortas la papa. Como la corté yo, me va a tardar aproximadamente unos 20 minutos. Así que vamos a dejar que se cocine y ya te muestro cómo sigue esto. Y cuando ves que a la papa le faltan 10 minutos de cocción, es el momento de terminar de ponerle todos los ingredientes a esto. Vamos a ir con porotos que yo ya tengo previamente cocidos. ¿Cómo se hace? Muy fácil, mientras tanto los voy poniendo y te cuento. Vas, los hidratás, los pones en agua, los dejas tapados en agua 12 horas. Después de esas 12 horas cambiás el agua y los servís hasta que queden tiernos. Y lo mismo vas a hacer con los garbanzos. Ya están precocidos igual que los porotos. Acá si no querés usar garbanzos, los podés reemplazar por un puñadito de arvejas. Eso lo decidís vos. Una vez que tenemos esto ahí, mezclamos un poquito. Acá anda probando, yo ya lo probé, pero a esto que le falta, que no le habíamos puesto sal y pimienta, así que le vamos a poner una buena cantidad de sal porque yo no le puse nada, solamente a lo primero. Y vamos ahí con el facha metiéndole pimienta y esto lo vamos a cocinar los 10 minutos que falte para que la papa esté cocida. Y ahora con la papa, los porotos y los garbanzos, esto va a ir espesando un poco. Como te dije, lo cocinamos los 10 minutos que faltan a fuego mínimo. Y cuando ya vemos que la papa está, mira algo que es esto, está para tirarse acá dentro de cabeza, apagamos el fuego y ya te muestro lo que queda esta locura. Y mira lo que queda este guiso de mondongo, un espectáculo. ¿Cómo lo vamos a terminar? Con la hojita de la cebolla de verdeo. Esto le va a dar mucha, pero mucha frescura. Un poquitito ahí.
Y esta delicia la vamos a acompañar con una excelente copa de un buen vino tinto. Acá, impresionante esta receta. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, cliques en la campanita, me dejes tu me gusta y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta, te dejo con los ingredientes.